bajas, después de bronquiolitis la semana anterior. Ahora vamos a hablar de neumonía. Luego no se olviden asma y tuberculosis para finalizar el tema. Voy a proceder a llamarles lista, por favor, estén atentos. Jacopa, Yanira. Agar Almanza. Iván Arancibia. Paul Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Barrón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Presente, doctor. Noemí Bolívar. Maya Bustamante. Ailín Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Mabet Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noemí Flores. Noelia, Presente, perdón, Flores. doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yankee. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Beatriz Mogro. Presente, doctor. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Janina Quispe. Presente, doctor. Nazarena Rocha. Presente, doctor. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me contestó? Saavedra, te das Juan Manuel, doctor. Alejandro Sainz. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz Salinas. Ariana Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Mauricio Sandoval.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio David Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Vargas. Graciela Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Eunice Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Zelaya. Presente, doctor. Jessica Yucra. Presente, doctor. Bien, entonces hoy día vamos a empezar el tema un poco viendo las características, por qué la formación en neumonía, ¿no? Para el médico general, cuáles son en realidad nuestros objetivos del tema. Recordemos que en este caso vamos a tratar de poder comprender la importancia de la enfermedad en nuestro medio. Por supuesto, hay que tratar de ver las formas clínicas de la neumonía en la comunidad, ¿no? Desarrollada en la comunidad, conocer los agentes etiológicos. Recuerden que son distintos porque hablamos de distintas edades y por lo tanto el compromiso es muy diverso. Hablar un poquito sobre las complicaciones que pueden generar la enfermedad y desde luego reconocer el tratamiento más recomendado para cada una de esas formas clínicas que vamos a ir tocando. Desde luego no es una enfermedad frecuente en Bolivia solamente, sino en todo el mundo, especialmente en niños menores de 5 años, que es por supuesto el grupo etario más comprometido. Se afectan tanto niños como niñas, pero con una mayor incidencia en los varones. Y evidentemente, lamentablemente, de la neumonía, así como ocurre con la deshidratación en la diarrea, por una neumonía los niños frecuentemente pueden fallecer. Estas muertes, si bien son infrecuentes en países desarrollados, se dan con mucha frecuencia en países en vías de desarrollo. Hay múltiples factores para que ocurra esto, sobre todo tal vez la consulta tardía de los pequeños, de las mamás o los papás que llevan al consultorio de sus niños, impide que se puedan tomar medidas adecuadas de este temprano inicio de la enfermedad, sino que ya viene muy avanzada la enfermedad y claro, es más difícil poder rescatar a un niño que está ya muy comprometido con mucho daño renal. Son, por supuesto, por lo tanto, una causa muy importante de muerte en este grupo etario, ¿no? En el menor de 5 años. En Bolivia se espera igualmente una gran cantidad de personas muertas cada año y lamentablemente esta estadística no va variando con la edad. Es más, en esta época va aumentando un poco, probablemente originado por la pandemia, pero desde luego siguen muriendo los niños con neumonías típicas, inclusive diferentes a las atípicas propias de las infecciones virales. Muchos de estos pacientes requieren internación. Ustedes cuando hablen con los pacientes, frecuentemente les van a comentar ellos mismos que se internaron 1 o 2 o 3 veces por cuadros neumónicos, ¿no? En un hospital. Y desde luego ya en esos pacientes hospitalizados que se entiende que están muy graves, obviamente la mortalidad es mucho más alta. Comprendido de esa manera, ¿tienen ustedes una idea de por qué puede ser tan frecuente esta mortalidad en los niños? ¿Por qué pueden morir y enfermar tanto, ¿no? De neumonía. ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás, doctor, por el mecanismo de contagio que es vía aérea, entonces es más fácil el acceso y la mortalidad sería porque los niños todavía tienen defensas bajas frente a esta bacteria. Ya, o sea que podría ser un factor relacionado básicamente con la inmunidad, ¿no? Que podría tener una baja respuesta inmune. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Por qué tan frecuente en los niños? ¿Alguien más? ¿Por qué se les ocurre pensar, a ver, por qué podría ser en los niños tan frecuente?
Fíjense que hay múltiples factores, ¿no?, que van a conllevar a que el paciente desarrolle una neumonía, por ejemplo, la desnutrición. Un niño desnutrido evidentemente es más susceptible a enfermar infecciones respiratorias ya de vías aéreas bajas. Por supuesto, estas se entiende que van a iniciarse por la vía aérea alta porque lo inhala el germen por vía oral en el momento de la respiración, ¿no es cierto? Pero indudablemente para que llegue al nivel distal, o sea, vale decir, a la parte bronquial o broncoalveolar, evidentemente tiene que pasar una diseminación del germen hasta esos sectores. Y por lo tanto implica de que el paciente tiene algún estado de inmunosupresión que hace que no pueda resistir y dejar solamente en la vía alta la enfermedad. Otro elemento es el bajo peso al nacer. O sea, se ha visto que en niños prematuros o con bajo peso de nacimiento, no solo prematuridad, sino también el retardo de crecimiento intrauterino, conlleva una disminución en la capacidad inmunitaria y por lo tanto el niño también se ve comprometido con el bajo peso que tiene al nacer. La ausencia de lactancia materna es otro elemento que está muy asociado no solo a neumonías, hemos visto que en toda enfermedad respiratoria, sobre todo destacando de ellas las otitis, el paciente sin lactancia materna es proclive a presentar muchos cuadros, tanto altos de infección como también, como ven ahora, procesos infecciosos bajos, ¿cierto? Por la falta de lactancia materna. Esquema de vacunas incompleto. ¿Quién me puede decir qué esquemas de vacuna pueden proteger específicamente de la neumonía a nuestros niños? ¿Cuál podría ser? ¿Alguien tiene una idea? La antineumocócica. Ya, la vacuna antineumocócica que se pone a los 2, 4, 6 meses de vida, evidentemente le provee protección contra el neumococo, un agente muy frecuente productor de neumonía en los niños. ¿Y alguna otra? La vacuna contra la gripe, doctor. Perfecto, también, Ariana, porque no solo las neumonías son de origen bacteriano, sino que también muchas de ellas, especialmente en menores de 3 años, son de origen viral. O sea que toda la razón que la vacuna contra la influenza también le brinda una muy buena protección contra esta entidad. ¿Alguna otra? La pentavalente, doctor. Ya, de acuerdo, la pentavalente en uno de sus componentes sobre todo. ¿Cuál será? ¿Cuál será, Claret? ¿Cuál sería el componente dentro de la pentavalente que le protege de la neumonía? La más común es Haemophilus influenza. O sea, vale decir, el antígeno de superficie, el polirribosilfosfato del Haemophilus influenza que se pone en la vacuna, le brinda protección contra la neumonía por Haemophilus influenza, que es una de las más frecuentes, junto con el Streptococcus pneumoniae. Como ven entonces, el esquema vacunal incompleto o inadecuadamente aplicado, pues puede generar una tendencia más alta de que el paciente enferme de este grave proceso. Aparte de aquello, el hecho de que la madre pueda ser una madre fumadora. Ya habíamos hablado cómo el tabaco del cigarrillo inhibe el movimiento ciliar, lo que favorece es que bacterias patógenas, ante la falta de aclaramiento ciliar, quedan ahí en el moco los gérmenes, pues obviamente proliferan en la vía aérea baja y le generan una neumonía. O sea que ese elemento también es muy importante como predisponente a la enfermedad. Ahora, aparte de aquello, está el grado de contaminación, tanto dentro del domicilio como también fuera del mismo. O sea, vale decir, se ha visto que es más frecuente en personas que viven, por ejemplo, en el área rural, en el área urbana, mejor dicho, por el alto compromiso en las calles, vehículos, fábricas, etcétera, que se contaminan muy fácilmente, menos aún en el área, menos intensidad en el área rural. Por lo tanto, el grado de contaminación es también un elemento muy importante a analizar. Últimamente se ha preconizado mucho el uso del zinc, pero uno de los motivos del zinc en el paciente pediátrico y también en el adulto es el hecho de que evidentemente en nuestro país hay una deficiencia crónica del zinc en nuestra dieta y por lo tanto todos somos deficientes en zinc y en ese sentido es importante que podamos tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? La falta de zinc y proveer en los niños el consumo de zinc.
Acuérdense que como esquema normal ya se les introduce desde muy temprana edad, ¿verdad? Desde los 3 meses y empiezan a consumir zinc. Por lo tanto, es importante tomarlo en cuenta. Ahora, enfermedades que pueden debilitarlo más aún, especialmente las neumopatías. Habíamos hablado ya de la displasia broncopulmonar en el anterior tema, ¿no es cierto? En el tema de bronquiolitis, que le predispone a enfermar infecciones en la vía respiratoria baja. Y también otras, como por ejemplo, que bajan, por supuesto, las defensas, las enfermedades cardíacas y desde luego las enfermedades propias de la infancia, como es la diarrea. Lo debilita mucho, impide su absorción y por supuesto el niño puede desarrollar una neumonía. La asistencia a guarderías. Actualmente gran parte de nuestros niños, por el hecho de que papá y mamá trabajan, tienen que dejarlos en las guarderías con el consiguiente riesgo de contaminación. Recuerden ustedes que un niño en su casa tiene 10 veces menos posibilidad de enfermar que un niño que permanece en guardería. O sea que de hecho, pues es muy prevalente las enfermedades por la asistencia a guardería. La deficiencia de vitamina A también, que felizmente se provee a todos nuestros niños, ¿verdad? 50,000 unidades en menores de 2, 3 meses o 6 meses, de 6 meses a 1 año, 100,000 unidades y mayores de 1 año, 200,000 unidades. Son dosis que son importantes a recordar. Y desde luego también se ha encontrado que es más frecuente la neumonía en los primeros hijos, en el primer hijo, probablemente relacionado con las características y calidad del cuidado que se le pueda brindar y el conocimiento de la madre y el padre sobre el cuidado, sobre puericultura, sobre cuidado del niño. En ese contexto, todos estos son factores predisponentes al desarrollo de neumonía. Aquí vemos cuán importante es la neumonía, una de las más frecuentes, ¿no es cierto?, junto en el periodo neonatal con otras enfermedades neonatales, ¿no es cierto?, por la neumonía ocupando un 19% en relación a todas las causas de enfermedad y muerte en los niños. ¿Cómo saber que un paciente tiene neumonía y cuáles son los signos que se han determinado de ser muy graves en la neumonía? Fíjense que la OMS ha recomendado una evaluación básicamente de un elemento sustancial, fácil de medir, como es la frecuencia respiratoria en los niños, ya que ha observado que tiene una alta sensibilidad y una alta también especificidad para neumonía. Me estoy refiriendo al aumento en la frecuencia respiratoria. En otras palabras, la taquipnia tiene alta sensibilidad y especificidad para neumonía. Mira, doctor, ahí la especificidad habla de 67% y la sensibilidad de 74%. ¿Cómo lo pueden explicar esto? O sea, es más sensible que específica. ¿Cómo así? A ver, explíquenme. ¿Alguien tiene una idea? A ver, ya la veo por aquí a Claret. Claret, ¿tiene alguna idea? No, doctor. Ya, muy bien, no se preocupen, vamos a aclararlo. Si es que no hay dudas, podemos aclararlo. ¿Qué dice Lisbeth Olava? Tampoco, doctor. Ya, miren, es un tema muy importante porque siempre cuando estén ejerciendo la profesión les van a hablar siempre de sensibilidad y especificidad de cualquier signo que podamos encontrar. Sensible quiere decir, recuerden, que ese signo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que ellos han encontrado que la taquipnia está casi siempre presente en neumonía. O sea, nos están diciendo que cuando tengan un paciente neumónico, nos dicen a todos los lectores, pues probablemente su paciente sí tenga frecuencia respiratoria alta. O sea, tiene un valor predictivo positivo bastante alto. Pero nos dice que, ojo, cuidado, nos dice, si bien es muy sensible, o sea, casi siempre está presente en la enfermedad, es menos su especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Que solo está presente en esa enfermedad. Por lo tanto, obviamente la taquipnia puede estar presente hasta en un paciente que está nervioso. Tengo un niño que le asusta venir al médico y cuando vaya al consultorio de ustedes se pone a llorar, ¿cómo creen que va a estar su frecuencia respiratoria? Elevada.
pero no es que sea por la neumonía, sino que es porque está estresado, está nervioso, le da miedo el pediatra, le da miedo el médico. Entonces es menos específica, ¿no es cierto? Es más sensible, o sea, siempre que uno esté con neumonía va a respirar más rápido, pero no es muy específica solo de eso, sino que puede darse en otras enfermedades también la taquipnea. ¿De acuerdo? Ese es un elemento muy importante a considerar dentro de estos signos que estamos viendo que son sensibles y específicos. La presencia de signos de dificultad respiratoria incrementan la probabilidad de que estemos ante una neumonía. Si yo veo un niño que tiene tos, tiene taquipnea, pero además tiene retracción intercostal, subcostal, aleteo nasal, retracción supraesternal, obviamente pensaré que tiene una neumonía muy fuerte, muy comprometida, ¿no? Que no le deja respirar. Entonces, evidentemente, ese signo, la dificultad respiratoria, es más específico de neumonía que lo que es, por ejemplo, la taquipnea. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud también nos recomienda que clasifiquemos la neumonía como neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. Un poco diferente a lo que normalmente hemos aprendido a hacerlo en el continuo del curso de la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo hemos hecho la clasificación en el continuo del curso de la vida? Las infecciones respiratorias. ¿Cómo sería? Se clasifica dependiendo a los signos de alerta que tiene el niño. ¿Y cómo se clasifica? Se clasifica con neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. Y no, a ver, recuérdenlo, chicos, ¿cómo se clasifica en el continuo del curso de la vida? Grave. Recuerde bien. ¿Cómo sería? Primero clasifíquela porque se va a confundir si no. Se clasifica en sin neumonía, neumonía y neumonía grave. Se clasifica en 3, sin neumonía, neumonía y neumonía grave. En el caso de lo que nos está recomendando la OMS, nos dice, no, clasifiquen como neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. Esa es la OMS, pero hasta ahora, en el primer nivel de atención, nosotros sabemos que vamos a clasificar sin neumonía, con neumonía y con neumonía grave, ¿de acuerdo? Ahí hay una discrepancia. ¿Esto cómo lo soluciona, me dirá usted? ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora nos está dando otro concepto. Mira, ¿y ahora qué hacemos con el concepto de sin neumonía y con neumonía grave? Se mantiene vigente en el primer nivel de atención. O sea, cuando ustedes estén en un hospital, esa clasificación no van a poder utilizar, porque obviamente esa clasificación es para el primer nivel de atención. Entonces, en el tercer nivel de atención o segundo nivel de atención, ustedes van a clasificar como neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. O sea, hay una diferencia aquí sustancial. Sin neumonía, ¿cómo estaba, por ejemplo, Eunice, el paciente? Sin neumonía en el continuo del curso de la vida. No tenía dificultad respiratoria, tampoco mostraba los signos de peligro. Mira el signo de peligro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No presentaba tampoco quejido respiratorio, aleteo nasal. Ya, o sea, no tenía signos de distrés. ¿Y qué más? ¿Qué más no tenía? No había signos de dificultad respiratoria. ¿Qué más no tenía que haber para ser sin neumonía? No tenía los signos de peligro, me dice usted. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Eunice, a ver, dígame. ¿O alguien que quiera colaborarle, Eunice? Quizás no tendría que presentar los signos de neumonía como tos o fiebre, doctor. En caso de que Tos sea tiene que bacteriana. tener, ¿no? Ya, fiebre no. ¿Saben qué? Recuerden, para hablar de tos sin neumonía, tiene que haber frecuencia respiratoria normal, no tiene que tener signos de peligro en general, ¿no es cierto? O sea, va a decir, puede beber o lactar, no vomita, no tiene convulsiones, no está letárgico, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. No tiene que tener frecuencia alta, no tiene que tener signos de dificultad respiratoria, ni tiene que tener estridor. Ese paciente clasifica como sin neumonía. Con neumonía, cuando solamente tiene como único dato positivo, único dato,
aumento en la frecuencia respiratoria. O sea, está taquipneico, no taquicárdico, taquipneico. Entonces diré, ese paciente tiene neumonía. Y neumonía grave cuando además de tener tos, el paciente tiene que tener algún signo de peligro en general o no digo o puede tener retracción subcostal o estridor. O sea, signos de peligro en general, retracción subcostal o estridor. Ese paciente en consecuencia tendrá una neumonía grave. ¿De acuerdo? Neumonía solamente taquipnea. Y neumonía grave, signos de peligro, estridor, retracción subcostal. Esa es nuestra clasificación hasta ahora. Pero aquí la OMS nos dice que vamos a clasificar de manera diferente. ¿Por qué ha querido puntualizar? Porque en el primer nivel de atención, como médicos generales, vamos a clasificar como neumonía, sin neumonía y neumonía grave. Pero cuando ustedes estén en internado ya no se clasifica así. Se clasifica neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. Ahora veremos dentro de breves momentos cuándo decimos que es una neumonía muy grave. Y aparte de aquello, se toman en cuenta por otros criterios de gravedad en el paciente, como el estado general del niño. Hemos dicho que la frecuencia cardíaca es muy importante, la dificultad respiratoria y últimamente se preconiza y se insiste en la necesidad de que el médico valore en su paciente la oximetría de pulso, que es de gran utilidad, lo recomienda, para poder, por supuesto, ver su saturación y de acuerdo al nivel decir si este niño puede tener una neumonía. ¿De acuerdo? Bien, esta es la clasificación que introduce la Organización Mundial de la Salud. Ya la introduce bastantes años, como ven ustedes aquí, desde el 2005 hasta actualmente que se va utilizando, y habla de neumonía cuando el paciente tiene tos, tiene respiración rápida, como es clásico comprender. O sea que en realidad aquí no varía en nada la clasificación del continuo del curso de la vida, como también la clasificación de la OMS en el tercer nivel de atención. Neumonía grave, fíjense, neumonía grave será que tiene taquipnea, ¿no es cierto? Tiene tos, por supuesto, pero además sí muestra signos de dificultad respiratoria, que se clasifican en retracción subcostal, aleteo nasal y quejido. Son los tres signos de dificultad respiratoria que la OMS nos recomienda evaluar. Y neumonía muy grave, aparte de lo anterior, o sea, aparte de tener tos, aparte de tener taquipnea, aparte de tener signos de dificultad respiratoria, el paciente puede presentar cianosis central. Entonces, si yo veo un niño con tos, dificultad respiratoria, taquipnea, que está cianótico, entonces dirá, esta es una neumonía muy grave. O en su defecto, no lo veo cianótico, pero no puede beber o lactar. Entonces es un niño que está rechazando totalmente el alimento, entonces dirá, esta es una neumonía muy grave. O que presente una dificultad respiratoria muy severa. O sea, vale decir, tiene mucha agitación el paciente, está prácticamente ahogándose, pues será una neumonía muy grave. Y desde luego, cuando presente alteraciones en su sensorio, por ejemplo, se pone letárgico, yo diría, no, esta es una neumonía muy grave. O sea, que introduce en neumonía muy grave la coloración, la cianosis, ¿no es cierto? El rechazo al alimento, que usted mira, ya estaba, doctor, en neumonía grave en el continuo del curso de la vida, porque era algún signo de peligro en general, correcto. Y ahí está justamente la incapacidad para beber. Pero aquí clasifica entre dificultad respiratoria moderada o severa. Si es severa, hay mucho distrés respiratorio, hablamos de una neumonía muy grave. Y desde luego, cuando ya está alterada su conciencia, será también una neumonía muy grave. Como vemos entonces, hay varios criterios para poder clasificar nuestros pacientes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro, chicos? Doctor. Dígame. Doctor, Dígame. entonces, en la clasificación de la IEPI, para poder clasificarla, lo utilizamos es en el primer nivel de atención. Correcto, correcto. Y el de la clasificación de la OMS, tanto en el segundo y tercer nivel. Correcto, así es, así es. Que tampoco son diametralmente opuestas, ¿no? Simplemente que es como si hubiera dividido la neumonía grave en dos. Neumonía grave y neumonía muy grave.
basado en la hipoxia, o sea, va a decir la cianosis que presenta el paciente, la intensidad de la dificultad respiratoria y las alteraciones en su poder tomar los líquidos y en su estado de conciencia. Esa es la clasificación que recomienda la OMS y que se va aplicando permanentemente en nuestros hospitales, ¿no? Para los pacientes que se internan o que se manejan habitualmente en forma ambulatoria. Bien, aparte de aquello, la NAC, la neumonía adquirida en la comunidad, evidentemente tiene algunas connotaciones que nos permiten diagnosticar y clasificar una neumonía adquirida en la comunidad. Y se recomienda que el paciente que tenga esta neumonía debe haber cumplido por lo menos 3 ítems o más de los que están anunciados aquí. Fíjense ustedes, un primer ítem es la fiebre, que es más de 39. Entonces yo diría, puede ser que tenga una neumonía adquirida en la comunidad. Dolor pleural, o sea, que presenta dolor en el pecho, o sus equivalentes, dolor epigástrico, por ejemplo, ¿no es cierto? Es también un signo de criterio de pensar en una neumonía adquirida en la comunidad. En la auscultación pulmonar, obviamente la presencia de crépitos, hipoventilación de algún área pulmonar y la presencia de soplo tubárico es indicación de un proceso neumónico. La leucocitosis y en el hemograma, vale decir un recuento leucocitario de más de 12.000 leucocitos con neutrofilia mayor a 6.000, es un signo también de neumonía. En este caso, neumonía adquirida en la comunidad. Y desde luego, la imagen de consolidación neumónica presente en una radiografía de tórax, ¿cierto? Entonces, eso ya es un signo de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, recuerden, estas neumonías adquiridas en la comunidad se clasifican en neumonías típicas, atípicas e intermedias. Típicas, atípicas e intermedias. Las neumonías atípicas no cumplen ninguno de los criterios anteriores. O sea, todo esto que hemos dicho, una neumonía con una fiebre alta, dolor torácico o abdominal, crépitos, hipoventilación, soplo tubárico, leucocitosis, radiografía con imagen consolidante. Entonces, si no cumple ninguno de estos criterios, es una neumonía atípica, así se llama. No es típica, sino es atípica. Y hemos dicho que la típica tiene que tener 3 o más criterios de los que están descritos aquí en la imagen. Y la indeterminada solo cumple 1 a 2 criterios. 1 a 2 criterios la indeterminada. Es muy importante recordar aquello. Vayamos a ver, por ejemplo, un pacientito. Déjenme mirarlo aquí. Es un niño de 3 años de edad con un peso de 12 kilos. Está con tos de 3 días de duración. Presenta una frecuencia respiratoria de 54 por minuto. Tiene retracción subcostal sin quejido. Tiene saturación de 80 y está alerta. No tolera la vía oral, no acepta nada por vía oral, no logra recibir adecuadamente sus líquidos. ¿Cuál sería su clasificación en el continuo del curso de la vida? A ver, Valeria, que me habló del continuo, ¿cuál sería su clasificación de este paciente? Repito, 3 añitos, pesa 12 kilos, está con una frecuencia respiratoria de 54, tiene dificultad. ¿Cuál sería su clasificación? ¿Será sin neumonía? No, es con neumonía. ¿Y cómo le clasifican? ¿Neumonía? Neumonía grave. Neumonía grave. ¿Cuáles han sido sus criterios de clasificar neumonía grave? La frecuencia respiratoria, la retracción subcostal. Ya. ¿Algo más? Y no tolerar la vía oral. Ya, es un signo de peligro en general. Mira, es una neumonía grave. Ahora bien, ¿cómo clasificarían? Le voy a preguntar, a ver, a Sergio David, ¿cómo clasifica a este paciente que les estoy comentando, que lo tienen ustedes en la pantalla, en la neumonía según la Organización Mundial de la Salud, en el segundo o tercer nivel de atención? ¿Cómo le clasifica? ¿Está Sergio David?
¿No está Sergio? Muy bien. A ver, ¿está Eloy Jesús? Cristian Eloy Jesús. Doctor, sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame, Cristian, ¿cómo le clasifica según la Organización Mundial de la Salud? Sería, doctor, neumonía muy grave. Según los criterios porque su saturación es muy baja. Ya, de acuerdo. Quiere decir que está cianótico. Siendo así, sí. Tiene los signos de alerta. Ya. También la retracción subcostal. Ya. Presenta más. Por eso, doctor, sería. Ya. ¿Y qué me dice de la tolerancia oral? También. ¿Verdad? Está bien. Sí, también. Por lo tanto, será una neumonía muy grave, muy grave. Y hasta ahora, ¿tiene algún criterio de neumonía típica? ¿O parece atípica? ¿O indeterminada? A ver, demos la oportunidad a alguien más. ¿Está Lisbeth Tolaba? Sí, doctor. A ver, Lisbeth, hasta ahora, yo sé que faltan datos, pero hasta ahora, ¿qué le parece? ¿Da como para una neumonía atípica? Yo diría que es más ya una neumonía típica porque ya presenta más de tres criterios, como sería la frecuencia respiratoria, la cianosis, también la intolerancia por vía oral, los quejidos. Muy bien, fíjese, vamos a volver atrás. Aquí está la neumonía que les hablaba, que es la neumonía típica, ¿no es cierto? Tiene que tener 3 o más criterios. Fiebre, tiene nuestro paciente fiebre, cumple el criterio. Dolor torácico, no nos dice que tenga dolor torácico. Una auscultación, lamentablemente no nos da el caso clínico para presentar, para comentar alguna auscultación, ¿no es cierto? No, sí hay dificultad respiratoria, pero no habla de la auscultación misma. Por lo tanto, evidentemente, todavía como está, no cumple criterios de una neumonía típica. Por ahora, tampoco es atípica, porque sí cumple un criterio. Por lo tanto, podría ser indeterminada. Solo que nos falta el criterio de los leucocitos y el criterio de la radiografía. ¿De acuerdo? Pero de esa manera haríamos nuestra clasificación. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce tan frecuentemente las neumonías? Primero, porque se conoce una causa muy amplia. Son no solo bacterias, sino que no solo bacterias típicas, ¿no? Como el Streptococcus pneumonia, o el Haemophilus influenza, o el Staphylococcus aureus, sino que también contempla bacterias y virus totalmente atípicos. Está el sincital respiratorio, el metapneumovirus también está presente, ¿no es cierto? El adenovirus con mucha frecuencia, pero también, fíjese, están otras bacterias como el Mycoplasma pneumonia ya presente en este grupo de niños, especialmente mayores de 3 añitos. O sea que evidentemente la etiología es muy diversa y no solo son bacterias, sino también son virus. Por lo tanto, de ahí uno de los motivos de su elevada frecuencia. Aquí tenemos la etiología dividida por rangos de edad, porque recordemos que en el grupo neonatal, por ejemplo, están los gérmenes maternos, transmitidos por vía ya sea transplacentaria o por el canal vaginal. Tenemos, por ejemplo, en el grupo neonatal, el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocitógenes, un germen exclusivamente materno, ¿no es cierto? Las enterobacterias también pueden dar estas neumonías de característica, evidentemente, en este rango de edad, ¿no es cierto? Las enterobacterias, especialmente maternas, que pasan por vía vaginal al bebé. Entre los 3 meses y 3 semanas, o sea, ya pasado su periodo neonatal, la clamidia trachomatis empieza a tener un poquito más de frecuencia. Los virus respiratorios también empiezan a subir en intensidad, los que más suben en realidad en este rango de edad,
y desde luego el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus tienen alguna importancia. De 3 meses a 4 años siguen los virus como principales agentes causales, pero el Streptococcus pneumoniae va ganando fuerza a partir de esta edad, ¿no es cierto? Todavía es mucho más frecuente, aquí está en primer lugar los virus, pero ya hay algunos casos de Streptococcus pneumoniae. Gérmenes menos frecuentes están el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumonia y el Staphylococcus aureus y el Mycobacteria de la tuberculosis. Pero a partir de los 5 años ya realmente se torna básicamente bacteriana, ¿no? Entonces ya tenemos una claridad más meridiana de lo que es la etiología de estos cuadros. Ahora, evidentemente lo ideal sería en una neumonía aislar el germen para hasta orientar en forma más precisa, más adecuada el tratamiento. Sin embargo, es muy poco probable. Veíamos una serie última de una publicación de un metaanálisis del 2021, o sea, de este año, del mes de marzo, está descrita en el Pediatrics, de la publicación de marzo del 2021, que encuentra solo el 10% en España de hemocultivos positivos en pacientes con neumonía. Solo el 10%, o sea, realmente bajísima la posibilidad de hemocultivo positivo en este grupo etario. A veces uno se plantea realmente si es perentorio hacer un hemocultivo al niño, porque realmente se encuentran muy pocos estos casos de hemocultivos positivos en este tipo de neumonías. Las pruebas serológicas tienen lamentablemente una gran posibilidad de falsos positivos, ¿no es cierto? Y los métodos invasivos como la aspiración bronquial o la aspiración pleural, por ejemplo, son muy agresivos y solamente delimitados para pacientes realmente muy críticas, como podría ser a nivel pleural con un derrame pleural importante. O sea que realmente existen dificultades en el aislamiento del germen, por lo tanto siempre deberé recordar los gérmenes que van a provocar la enfermedad para orientar en forma más precisa y adecuada mi tratamiento. ¿Cómo lograr un buen manejo entonces? Mira, doctor, nos dejen dudas, porque si ponemos un manejo evidentemente tan variado, ¿cómo defino correctamente el caso? No tengo posibilidad de un hemocultivo que me defina con claridad. Básicamente tenemos que guiarnos por el rango de edad, las manifestaciones clínicas que les ponía hace un momento y clasificarlo no solo como gravedad, sino también si es típica, atípica o indeterminada. Será muy importante esa clasificación. Y desde luego, diagnosticar la hipoxia será determinante en la conducta terapéutica. Si yo tengo un paciente con una neumonía típica, ¿no es cierto? Y está oxigenando bien, pues probablemente lo mande a domicilio. Pero si tengo una neumonía típica en un paciente hipoxémico, obviamente voy a optar por internar al paciente porque es prioritario oxigenarlo. Ahora, muchas veces, si nos guiamos por los signos que recomienda la OMS, dificultad respiratoria, taquipnea, a veces el hecho de que el paciente esté concomitantemente con un cuadro bronquial obstructivo, vale decir, con sibilancias, puede confundir el diagnóstico en el paciente. ¿Por qué? Porque la cianosis, dificultad respiratoria y taquipnea pueden no solo deberse a un cuadro neumónico, sino si el niño está sibilante, pueden deberse a su broncoconstricción. O sea que será muy importante antes de empezar y clasificar definitivamente al paciente, hacer un tratamiento broncodilatador y valorar nuevamente al paciente para aclarar nuestras dudas en cuanto al diagnóstico más preciso que decíamos hace un momento. ¿De acuerdo? Ahora bien, este es nuestro paciente que habíamos leído, ¿no es cierto? Lo hemos clasificado ya. ¿Y qué germen podrá tener? Evaluando un poco el rango de edad. Aquí están los gérmenes por rango de edad. Mi paciente tiene, recuerden, 3 añitos. Entonces, por rango de edad, ¿qué germen podrá ser el causal? ¿Pueden ser virus? ¿Pueden ser virus? Sí. Sí, todavía pueden ser virus, pero ya cada vez menos frecuentes. ¿Se dan cuenta? Va disminuyéndole ya la frecuencia. ¿Podrá ser un Streptococcus pneumoniae? Sí, puede ser un Streptococcus pneumoniae. Pero también, fíjense ustedes, ya empiezan a surgir gérmenes
en las neumonías atípicas, como por ejemplo el Mycoplasma pneumonia. O sea, ya empieza a hacerse algo presente. Por lo tanto, aquí está el Mycoplasma pneumonia. Por lo tanto, habrá algunas atípicas ya en este rango de edad. O sea, siempre recordarlo. Y pensar que todavía la tuberculosis en este rango de edad puede provocar problemas neumónicos como etiología. ¿De acuerdo? Ahora bien, el aislamiento ya lo habíamos comentado, es complejo, es difícil en nuestro paciente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, habrá que definir claramente el caso y desde luego tratarlo. ¿Cómo se tratan nuestros pacientes con neumonía grave? Básicamente, el tratamiento de primera elección para ambulatorio, ¿no es cierto? Para que el niño que no se va a internar es la amoxicilina por vía oral. La amoxicilina, recordemos, viene en presentaciones de jarabe, ya lo habíamos comentado, para los niños. Las tabletas no es factible que pueda recibir porque no la va a tomar bien. Y en jarabe se da una dosis de 80 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado, como bien dice aquí, en 2 tomas. BIT quiere decir dividido entre 2. El tiempo de tratamiento, 7 días. Se ha preconizado mucho el uso de antibioterapia por corta duración, pero realmente no se ha podido demostrar efectividad con estos tratamientos de 3 días. Si no tolera la vía oral y obviamente tengo que internar al paciente porque es una neumonía muy grave, probablemente me planteo otro tratamiento. Pero si simplemente no tolera la vía oral, pero lo clasificamos como una neumonía grave, no muy grave, entonces probablemente podré recurrir a la penicilina sódica, ¿no es cierto?, como tratamiento parenteral en una dosis de 200.000 unidades internacionales por kilogramo de peso día, fraccionado en 4 dosis. Y desde luego, cuando mejore, cambiaré mi terapia a la vía oral. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no mejora? Me dirá usted, puede existir algún paciente con un tratamiento de penicilina sódica que no hay mejoría a las 72 horas, o sea, después de los 2 días. Sí existe frecuentemente y ahí habrá que rever el diagnóstico y pensar en que puede tratarse de otro germen, especialmente el Staphylococcus aureus. En nuestro medio es muy frecuente cuando no mejora la penicilina y ahí nos plantearemos un tratamiento asociado con cloxacilina, estoy hablando por vía parenteral porque el paciente está muy crítico, y cefotaxima, ¿de acuerdo? Eso será útil en el paciente que nos muestre mala evolución después de 48 horas de iniciado el tratamiento con penicilina. ¿Alguna duda que tengan aquí en los antibióticos, cloxa y cefo? Doctor, perdón, ¿cómo era la presentación del jarabe de la amoxicilina? Viene en jarabe de 5 ml con 1000 miligramos, 1000 miligramos, 5 ml. También hay en jarabes de 500 miligramos con 5 ml y jarabes de 250 miligramos con 5 ml. Todas esas presentaciones, Valeria, usted puede encontrar. En nuestros medios hay todas ellas. 1000, 500 y 250, cada una de ellas de 5 ml. Gracias, doctor. De nada. No hay más dudas, ¿verdad? Entonces, si vamos a cambiar el esquema porque no hemos encontrado beneficio, pues no se olviden, nuestro esquema es vía asociado cloxacilina y cefotaximab, tratando de agarrar como tratamiento al germen que es seguramente un Staphylococcus aureus. Todavía nos falta bastante por presentar. Quiero avanzar un poquito más en cuanto a rangos de edades de tratamiento, pero vamos a quedar aquí para ver si hay alguna duda que tengan y pueda solucionarles hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, en caso de que sean las neumonías virales, en el caso igual de los niños, entonces, ¿cuál va a ser el esquema de tratamiento? En realidad, no antibioterapia. Si yo tengo una diarrea viral, probablemente esté ante una neumonía atípica, ¿verdad? O indeterminada, y por lo tanto no cumple criterio de antibioterapia. El tratamiento es puramente sintomático. Por ejemplo, si tiene dificultad respiratoria, habrá que internar al paciente, oxigenar, hidratar adecuadamente y si hay espasmo bronquial, recién ahí ponerle salbutamol, pero no el uso de antibioterapia. Está bien, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bien.
Espero que se haya entendido el tema, es muy importante. Les voy a mandar esta noche en el WhatsApp algunos casos clínicos para que puedan solucionarlos y me den la respuesta en nuestra siguiente clase del día miércoles. Los 3 casos clínicos les voy a enviar para que con lo leído y escuchado hasta ahora puedan por favor llegar a alguna conclusión. Que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles en nuestra clase de las 2 de la tarde. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a todos. Que les vaya bien. Hasta luego.